se puede entender como la estructura y funcionamiento de una lengua o se puede entender como el estudio de la estructura y el funcionamiento de una lengua, ¿ya? De esas dos maneras. En ese sentido, pregunto, según lo que hemos colocado ahí, ¿todas las lenguas tienen gramática? Sí, así es. Todas las lenguas tienen gramática. Porque todas las lenguas tienen una estructura y funcionamiento. Lo que sucede es que el estudio no se ha realizado para todas. Y considerando entonces gramática como un estudio, esta puede ser, fíjate, gramática descriptiva o puede ser gramática normativa. ¿Ya? Gramática descriptiva y gramática normativa. La gramática descriptiva me dice cómo es la lengua. ¿Cómo es la lengua? Y la gramática normativa me dice cómo debe ser. Cómo debe ser la lengua. ¿Ya? Esta gramática descriptiva, tiene entonces la morfología y la sintaxis como sus pilares. Mientras que la gramática normativa se basa en la ortografía o correcta escritura y la ortología o correcta pronunciación. Acá también puedes hablar de prosodia, ¿ya? Prosodia. Esta morfología, que es la que a nosotros nos interesa, a su vez, se subdivide en morfología léxica y morfología flexiva. ¿Dónde está la diferencia entre la morfología flexiva y la morfología léxica? La morfología, atención, la morfología flexiva estudia
la estructura y cambios de las palabras. Es decir, los cambios significativos. A eso se llama accidentes. ¿Ya? Se llama accidentes. ¿Y de qué se encarga la morfología? ¿De qué se encarga la morfología léxica? Esa morfología léxica es la que tradicionalmente se llama, ¿ya? Tradicionalmente se llama formación de palabras, ¿ya? A ver, por ahí me están preguntando, ¿prosodia es ortología? Claro, pero prefiero leerte las definiciones. Prosodia, parte de la gramática que enseña la recta pronunciación y acentuación. También se conoce como el estudio fonético y fonológico de los elementos de las unidades superiores al fonema. ¿Cuáles son? La sílaba, la palabra. Y ortología, rama de la fonética que establece las normas convencionales de pronunciación de una lengua. Por eso, debido a que este tiene digamos un espacio más amplio, prefiero señalar ortología, porque se trata de todos los cánones de pronunciación. Entonces, continuando la explicación, la morfología léxica es la que comúnmente se ha denominado formación de palabras, ¿ya? Formación de palabras. Entonces, este ámbito es en el que nos vamos a desenvolver ahora. ¿Cómo vamos a definir entonces la morfología? Como la rama de la gramática descriptiva, ¿no? ¿Lo entienden ahí o quieren que lo anote? Hablen, chicos. Lo anoto. Ya, ok. Ya, entonces ponemos acá. Ojo, ya la fundamentación de la definición, el fundamento de la definición está en este cuadro, ¿ah? De todas maneras, lo explico y si hay dudas, pregunten. La morfología es entonces la rama de la gramática. Rama de la gramática descriptiva. Rama de la gramática descriptiva. Que estudia la estructura de las palabras, sus accidentes, y en lugar de cambios precisamos fenómenos morfológicos. ¿Dónde está la diferencia entre un accidente y un fenómeno morfológico? ¿Dónde está la diferencia? El accidente involucra un cambio de significado. Repito, el accidente involucra un cambio de significado. Y el fenómeno morfológico, solo un cambio en la forma. Solo un cambio en la forma. Por ahí me preguntan, profe, ¿y la parte de funcionamiento? Sintaxis. ¿Ah? Tienes razón.
Tiene razón Paula, ¿no? Cuando se habla de funcionamiento, se habla de la sintaxis, la manera en que se organizan las palabras. Igualmente, los procesos formativos de palabras, ¿ya? Los procesos formativos de palabras. Sigamos. Sigamos. Atención. La unidad mínima significativa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mínima unidad significativa? No, el fonema es la mínima unidad distintiva. Ahora sí, el morfema, la mínima unidad significativa o morfema es la unidad de análisis de la morfología. Ya es la unidad de análisis de la morfología. A ver, analicemos aquí un morfema. Supongamos que tenemos, a ver, la palabra desnivelados. Cada uno de los elementos que estoy subrayando, caramba, cada uno de los elementos que estoy subrayando ya, cada uno de los elementos que estoy subrayando es un morfema. Repito, cada uno de los elementos que estoy subrayando se llama morfema. Ahora, atención, este morfema de aquí, se llama raíz, se llama lexema. ¿Ya? El lexema es el lexema es el morfema fundamental. Ese morfema, fíjate, ese morfema fundamental, este lexema o raíz, va a ser complementado. Aquí tenemos el morfema derivativo. Aquí también tenemos el morfema derivativo. Aquí tenemos el morfema flexivo. Pero
¿a qué llamamos morfema flexivo? La O me indica que hablo de varones, ¿no? O hablo de elementos de género masculino. Por ejemplo, si decimos portones desnivelados, escritorios desnivelados, y la S me indica el plural. Entonces aquí estamos hablando de accidentes. Los morfemas flexivos son los que indican los accidentes, ¿ya? Son los que indican los accidentes. Fíjate aquí. ¿Cómo me doy cuenta de que cada elemento es en efecto un morfema? Para tener esa seguridad, cada uno de estos elementos debe repetir su significado en otras palabras. Entonces, nivel. Nivel es un morfema que da origen a otros términos. Nivelación, nivelar, nivelado. Por lo tanto, reconozco que es un morfema. El des indica negación. Desapasionado, lo contrario de apasionado. Desnaturalizado, lo contrario de naturalizado. Desprovisto, lo contrario de desprovisto. Acá también, desnivelado, este des indica lo contrario de nivelado. Es un morfema de negación. El at indica característica, como en amado, soñado, dejado, tomado, ganado. O indica género masculino, como en niño, nivelado, perro, alumno, burro, ingeniero, abogado. S indica plural, frutas, llaves, niñas, médicas. Estoy comprobando entonces que estos significados se repiten en otras palabras. Por lo tanto, en efecto son morfemas. ¿Ya? Morfemas. El eczema indica el significado fundamental el morfema derivativo complementa al lexema, puede ir antes o puede ir después. Y el morfema flexivo señala accidentes. ¿Ya? Señala accidentes. ¿De acuerdo? Repito lo del at. Este morfema, hay dos morfemas. Ado, ido. Cuando tú encuentras la terminación ado, ido, que puede ser ada, ida, según sea masculino o femenino. Entonces, esa palabra es un adjetivo. Lo que se ama, amado, amada. Lo que se sueña, soñado, soñada. Lo que tiene la característica de que se compra, comprado, comprada. Lo que tiene la característica de que se lleva, llevado, llevada. Y lo mismo ocurre con comido, perdido, leído, traído, etc. Se trata de adjetivos. No solo en voz pasiva, y Elena, no solo en voz pasiva. Sí se usa, pero no solo en voz pasiva. Yo digo, hombre soñado es un adjetivo. Comida servida es un adjetivo. Y en voz pasiva tendría que usar el verbo. Su objetivo fue soñado por él desde la niñez.
La cena fue servida a las 5. ¿Te das cuenta? Lo que sucede es que ese adjetivo constituye parte de la voz pasiva. Listo. En otra ocasión vamos a hablar del plural. Pero en el caso de bíceps, para que no te quedes con la duda, hay plurales que se forman. Disculpen si me pongo a un costado, pues es para poder ver bien la pantalla, para leerlos. Hay plurales que se forman solo con artículo. El bíceps, los bíceps. El hábitat, los hábitats. El tórax, los tórax. ¿Ya? Entonces, en otro momento vamos a hablar de género y número y les voy a enseñar a pluralizar. ¿La diferencia entre accidente y fenómeno es que cambia el significado? Sí. ¿Parece lo mismo? No. A ver, un fenómeno es la apócope. Yo puedo decir, él es mi gran amigo. Él es mi grande amigo. ¿Cambió el significado entre grande y gran o es el mismo? A ver, repito la pregunta. ¿Es diferente? Mi gran amigo Juan, mi grande amigo Juan. ¿Cambia el significado? ¿Es diferente amigos míos y mis amigos? A ver, repito. Es diferente. ¿Llegaron mis amigos? ¿Llegaron amigos míos? Eso es a lo que me refiero. Apócope, síncopa, contracción gramatical. Son cambios en la estructura, pero no cambios de significado. Si yo digo regresó del cine, es para evitar la cacofonía de regresó del cine. Pero el significado sigue siendo el mismo. Se trata solo de un fenómeno. En cambio, en médico y médica, ¿hay o no hay cambio de significado? Exactamente, como tú lo dices. Apócope, síncopa, contracción son fenómenos morfológicos. Entre médico y médica hay cambio de significado, entonces se trata de accidentes. Entre pared y paredes, ¿es lo mismo? No. Pared, uno. Paredes, un montón. Cambió entonces el significado. El número es un accidente. Ahora sí, ¿quedó clara la diferencia entre accidente y fenómeno? En el accidente cambia el significado. En el fenómeno cambia la forma, pero no el significado. Listo. Seguimos. El morfema, me preguntan, ¿el morfema flexivo? Sí. El morfema flexivo siempre está al final. Ya, el morfema flexivo siempre está al final. Mientras que el morfema derivativo puede ir antes o puede ir después o puede ir en medio. ¿Ya? Puede ir antes, puede ir al final o puede ir en medio. Esta clasificación, entonces, miren, esta clasificación es una clasificación según su significado. Ahora fíjense en esta otra. Aquí tenemos la raíz, que ya sabemos que es la parte fundamental. Si el elemento está
antes de la raíz se llama prefijo. Si el elemento está después de la raíz, se llama sufijo. Y en este caso tenemos varios sufijos. ¿Ya? Entonces, prefijo, raíz y sufijo. Esta de aquí es una clasificación según su ¿qué? Según su ubicación. ¿Ya? Clasificación según su ubicación. Clasificación según su ubicación. Ahora, no solamente hay prefijo, raíz y sufijo. También existe el interfijo y el infijo. El derivativo acompaña al lexema. Puede estar antes o puede estar después. El sufijo siempre está después. Por eso se llama sufijo. Está después. ¿Ya? El sufijo está después de la raíz. Ahora, dije que no es lo único. En algunos casos, mira acá. En algunos casos, el morfema se mete dentro de la raíz. ¿Ya? Se mete dentro de la raíz. Por ejemplo, acá tenemos la palabra cerca. Cerca. Ya hemos estudiado fonemas, ¿no? Kakekikoku. K con C, ko con C, Q con C. Pero K y Ki con el dígrafo. Entonces acá tengo la palabra cerca. Y dentro de cerca insertamos it. Este morfema que se inserta en la raíz se llama infijo. ¿Ya? Ese que se inserta en la raíz se llama infijo. Ahora, tengo la palabra luz. La palabra luz. Cuando, a ver, acuérdense, cuando las palabras terminan en Z y yo quiero pluralizar, ¿en qué se transforma la Z? ¿En qué letra? En C. Se transforma en C. ¿Por qué? Porque recuerda que este sonido, o como yo te he enseñado a representar, que este sonido se puede representar con la letra Z o con la letra C. ¿Cuándo se representa con la letra C? Delante de la E, como en lápices, perdices, o con
C cuando está delante de la I, como acá, taza, tacita. Entonces, acá tengo luz, pero yo no digo unas lucitas. ¿No es cierto? Yo no digo unas lucitas. Lo que decimos es unas lucecitas. Este morfema sirve para unir otros. Ese morfema que se utiliza como enlace de otros, se llama, uno de ustedes lo nombró hace un rato, interfijo. ¿Ya? Entonces, el prefijo antes de la raíz, el prefijo antes de la raíz, el sufijo después de la raíz, ¿ya? El sufijo después de la raíz, el infijo dentro de la raíz y el interfijo es un enlace entre morfemas. ¿Ya? Entonces, prefijo antes de la raíz, sufijo después de la raíz, infijo dentro de la raíz, interfijo entre morfemas. Puede ser morfema con raíz, morfema derivativo con raíz, puede ser entre raíces, puede ser entre morfemas, ¿ya? Entonces, esta clasificación, como tú puedes ver, toma en cuenta su ubicación, ¿ya? Esta clasificación toma en cuenta su ubicación. Ya está. Clasificación según su ubicación. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Ya, parece que quedó claro. Sigamos. Mira acá. Tienes el caso de... Tienes el caso de... Tienes el caso de arrozal. Tienes el caso de panetón. Tienes el caso de
desnivelados. Date cuenta. Estos morfemas que tú ves aquí, ¿qué tienen de peculiar arroz, pan y nivel? ¿Qué tienen de peculiar? Que son también palabras. Es decir, pueden aparecer solos. Cuando el morfema es también una palabra, se denomina morfema libre. En cambio, ¿qué tienen en común? Caramba. ¿Qué tienen en común estos otros morfemas? Dime, ¿estos morfemas des, alt, et, on, también son palabras? No. Entonces, como no pueden aparecer solos, se llaman morfemas, en este caso hay más de uno, morfemas ligados. ¿Ya? ¿Hay morfema libre o hay morfema ligado? Nada más. ¿De acuerdo? Morfema libre o morfema ligado. Si el morfema puede aparecer solo, si el morfema constituye una palabra, se llama libre. No siempre es una raíz. Y si constituye una unidad que siempre está ligada a otra, morfema ligado. Listo. Ya podemos, entonces, le tomo foto para poder continuar, ¿ya? Un ratito. Un ratito, tengo que... Listo. Acá hay algo que mejor hubiese... Espérense, voy a añadir algo. Ya voy a añadir algo a la pizarra para luego usar la otra. A ver, mejor lo borro esto mejor. Atención a este concepto. Alomorfo. ¿Qué cosa es el alomorfo? ¿No? Aquí hemos estudiado el morfema. Aquí están los morfemas.
Ahora, ¿qué significa alomorfo? El alomorfo es la variación, ya es la variación de un morfema. ¿Cómo así? Aquí tenemos el morfema de femenino, ¿de acuerdo? Tenemos el morfema de femenino. ¿Qué pasa cuando lo decimos? Médica, alcaldesa, actriz, zarina, poetisa. Mira cómo se materializa, cómo se realiza ese morfema. El morfema es una idea, plano de la lengua, pero al materializarse, plano del habla, puede cambiar. Entonces, el alomorfo no es otra cosa sino la variación en la realización, o sea, cuando se materializa, de un morfema. Y casi todos, chicos, casi todos los morfemas llegan a formar alomorfos. Por ejemplo, alomorfos de plural, la S y la ES. Debido a que en nuestra lengua, origen del español, recuerden, se produce el fenómeno de dimorfismo léxico, o sea, tenemos palabras de origen culto y palabras de origen popular. La misma raíz puede cambiar. Lactium origina lactosa y lechero. Auriculare, oído y auricular. Pectum origina pechera y pectorales. ¿Te das cuenta? Entonces, se tiende a formar, a constituir alomorfos. Un alomorfo es la variación de un morfema. Tienen diferente estructura, pero todos significan lo mismo, femenino. ¿Ya? Eso es el alomorfo. Ahora sí, le tomo foto. Listo. Fíjense si tienen alguna pregunta. ¿Qué es el morfema amalgama? También llamado morfema sincrético. El morfema amalgama o morfema sincrético en el español aparece en el verbo. Es un morfema
es un morfema que transmite más de un significado. Repito, es un morfema que transmite más de un significado. Por ejemplo, el morfema verbal transmite significado de persona, de número, de tiempo y de modo. Un solo morfema, haz la prueba. Por ejemplo, en amaste. ¿Dices? Allá. Tenemos la palabra amaste. La terminación aste indica segunda persona, número singular, tiempo pasado, modo indicativo. Amaré, esa terminación haré, indica primera persona, modo indicativo, número singular, tiempo futuro. Un solo morfema, varios significados. ¿Ya? Eso se llama morfema sincrético. Vamos ahora a la formación de palabras. ¿Cuáles son los procesos formativos de palabras? Vamos a ver entonces procesos formativos de palabras. Procesos formativos de palabras. ¿Cómo se forman las palabras en el español? El primer proceso, el más popular, el más usado, el más, es la derivación. Para que haya derivación, debe existir un lexema y por lo menos un morfema derivativo. Por lo menos uno. Así es como se produce la derivación. Ahora, tú ya sabes que el morfema derivativo puede ser, el morfema derivativo puede ser prefijo, sufijo, infijo. Aparte de género y número, ¿qué otros morfemas gramaticales, qué otros accidentes? A ver, en el nombre, en el adjetivo y en el artículo,
género y número. En el pronombre, además de género y número, persona. Ya tienes 3. En el verbo, persona, número y además, exclusivos del verbo, modo, tiempo y aspecto. Esos son los accidentes en el español. A ver. Infiel. Mira. Por prefijación. Para que se note. Ahí está. Por prefijación. Panecillo o pancito. Por su fijación. Su fijación. Este es solo un interfijo. Por infijación. Y puede ser también simultáneo. Bolsa, bolsón, bolsillo, bolsiquear. Embolsar. ¿Te das cuenta? Simultáneamente. ¿Ya? Simultáneamente. Ahí tienes entonces ejemplos de derivación. Por prefijación, sufijación, infijación, prefijación y sufijación simultánea. Algo más. Pero primero, ¿esa parte está clara? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Ya, ok. Ahí me están preguntando. Chicos, apenas tengan dudas, pregunten. Lo estoy poniendo así con mayúscula por esto. Lexema. Miren, el eczema lo estoy poniendo en todas las palabras en mayúscula. El eczema. Y con amarillo el derivativo, para que puedan reconocer. In es un prefijo. Todos los prefijos son derivativos. Por eso, infiel. En panecillo, tú no dices panillo. No dices panito. Dices panecillo. Dices pancito. Entonces, el ec o el c en pancito no tienen un significado, sino solo sirven de enlace. Los interfijos se colocan para dotar de mejor sonido a la expresión, para que suene bonito. Es por eso. Ahora, ¿por qué no incluyo la O? Porque la O me indica el género. Panecillo. Empanado. Empanada. ¿No? Aquí esa O está indicando masculino. ¿Ahora sí? Listo. Acá no se vayan a olvidar, son 2.
un prefijo y un sufijo al mismo tiempo. Es simultáneo. Ahora, algo más. Atención, algo más. Fíjate. La derivación puede ser endocéntrica y puede ser exocéntrica. Endocéntrica y exocéntrica. ¿Cuándo es endo? Endo. ¿Qué significa endo? Por ejemplo, endógeno. Exacto, significa adentro. Fíjate. Tenemos el verbo tener. Y ahora retener. Tenemos la palabra casa. Y ahora casona. Tenemos el adjetivo bella. Y ahora bellísima. También puede ser bellísimo, ¿no? Un verbo da origen a un verbo. Un sustantivo origina un sustantivo. Un adjetivo origina un adjetivo. Es decir, cuando la palabra que se forma pertenece a la misma clase gramatical, cuando la palabra que se forma pertenece a la misma clase gramatical, la derivación es endocéntrica, o sea, adentro de la misma clase, dentro del mismo grupo. Ahora fíjate acá. Tengo el adjetivo suave. Ya tengo suave. Le añado mente. Suavemente. Tenemos la raíz de caminar. Le añadimos ante. Tenemos la raíz de pan. Y ahora añadimos ar. Suave es un adjetivo y originó el adverbio suavemente. Caminar es un verbo, origina el sustantivo caminante. Pan es un sustantivo, origina el verbo apanar. ¿Te das cuenta? Aquí cambió la clase gramatical de adjetivo a adverbio, de verbo a sustantivo, de sustantivo a verbo. Por eso se llama exocéntrica. ¿Qué significa exo? Exodermo, exoesqueleto, afuera. Muy bien. Entonces, se origina una palabra fuera de la clase gramatical de origen. Por eso se llama derivación exocéntrica. 2. Composición. Si hablamos de composición, debe haber lexema más lexema. ¿Ya? Lexema más lexema. ¿De acuerdo? Y la composición tiene 3 formas. La yuxtaposición
la composición propiamente dicha y la composición sintáctica. ¿Dónde está la diferencia? En la yuxtaposición, lo único que se hace es juntar los términos, se pega. Por ejemplo, sacacorchos. Rompemuelles. Abrelatas. Tiralínea. Chupamedias. Saco largo. Rompecabezas. Solamente se pegan. En la composición propia, atención. En la composición propia, al menos uno de los elementos cambia. Por ejemplo, en pelo más roja, aquí aparece un interfijo, pelirroja. No se dice pelo roja, sino pelirroja. Vino más agrio, aquí cambian los dos. Entonces, en la composición propia, por lo menos uno de los elementos debe cambiar. Pueden hacerlo también los dos. ¿Ya? En la yuxtaposición no cambian, simplemente se pegan. Y en la composición impropia o sintáctica, se unen mediante guión, o sea, no se fusionan, se unen mediante guión o constituyen una frase. Constituyen una frase. Por ejemplo, disco compacto o ave del paraíso. Ave del paraíso. Entonces, mira, en la composición impropia se forma una frase. Puede ser mediante guión. Aquí se habla de disyunción porque no utiliza nexo. Y aquí se habla de sinapsia porque utiliza un enlace. Repito, como utiliza un enlace, sinapsia. No utiliza enlace, disyunción. Y acá utiliza un guión. ¿Ya? Esas son las formas de la composición impropia. Asegúrate en San Marcos. Ellos no te van a preguntar. Villarreal sí, a veces son rebuscadas. Por si acaso te lo enseño. Pero confío que en ti ingreses a San Marcos. San Marcos sí te van a pedir que reconozcas que si la palabra es compuesta, entonces es necesario, ahí sí que tú conozcas las diferentes formas de componer. Por yuxtaposición, composición propia o composición impropia.
En la propiamente dicha, al menos una de las palabras cambia. Aquí sí hay un interfijo, pero acá no hay interfijo. Entonces no puedes decir que en la impropia lo que cambia es el interfijo. No, eso es un error. En la composición propia, por lo menos una de las palabras cambia. En la composición propia, por lo menos una de las palabras se altera. Puede haber o no interfijo. Aquí cambiaron las dos. No se dice vino agrio, sino vinagre. Listo. Sigamos. Parasíntesis. La parasíntesis es un proceso que combina los dos anteriores. Si combina los dos anteriores, lexema más lexema, eso significa que hay composición. Si tengo lexema más lexema, quiere decir que hay composición. Y a esos dos lexemas le añades un morfema, por lo menos uno, un morfema derivativo. Entonces, si hay morfema derivativo, hay derivación. Por eso decimos que combina los dos anteriores. En la parasíntesis hay simultáneamente derivación y composición. Por ejemplo, ropa más vejero. Entonces, fíjate, ahí tienes los morfemas. Ahí están las dos raíces y acá está la parte derivada. El resultado, ropa vejero. Latín. Latino. Latina. Acá tienes latinismo, latinidad, pero se superponen. Acá tienes América. Acá tienes las dos raíces, ¿no? Latín, latinismo, latinidad, latino, América, americanismo, americana. Y acá tienes la palabra latinoamericana. Ahora, aquí tienes, fíjate, la palabra de cazador, mira. Caza. Acá tienes bomba. Acá tienes la otra raíz de ardor, ardiente.
Ahí tienes el morfema derivativo er. Y ahí tienes dos flexivos. Y tienes la palabra parasintética cazabombarderos. Me preguntan, ¿y no es parecido a la yuxtaposición? La yuxtaposición es una forma de composición. Por eso está aquí. Pero ¿qué cosa hay en la parasíntesis que no hay acá? Exacto. No hay morfema derivativo. No hay morfema derivativo. ¿Se parece a la yuxtaposición? Claro, pues porque acá hay composición, lexema más lexema. Pero ¿qué tiene de distinto? Que no hay acá. En ningún caso de composición, morfema derivativo. En cambio acá sí, ahí está. Lo estoy resaltando. Morfema derivativo. Vamos por aquí. Cuatro. El acortamiento. ¿Qué cosa es el acortamiento? Pérdida de sonidos. Así de simple. Pérdida de sonidos. El acortamiento puede ser aféresis, síncopa y el más importante de todos, apócope. Más importante porque es el más usado. Fíjate. Tenemos bicicleta. Tenemos violonchelo. Estas palabras pierden los primeros sonidos. Y el resultado es, si vino manejando su cleta, ella toca el cello. A eso se llama aféresis. Cuando pierde los sonidos del inicio, ¿ya? Sonidos del inicio. Síncopa. Natividad. O decimonoveno. En este caso, pierde sonidos que están en medio. En medio. Y entonces tenemos ahora Navidad y decimonono. ¿Ya? Decimonono.
Así es, son correctas. Son correctas. Si no, no serían correctas tampoco las de la apócope. Por ejemplo, cinematógrafo, profesor, pierde sonidos al final, pierde hematógrafo, pierde sor. Entonces, cine y profe son correctas. Algunos hacían escarnio, prosor, prosor. Pero está bien, pues es síncopa. Está bien, es correcto. Lo que pasa es, claro, la ignorancia, como dijo González Prada, la ignorancia es altanera y vocinglera. Igual que los imbéciles que dijeron, ja, 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 Castillo dice que tenemos, ¿cuánto dijo? Castillo dice que tenemos más de 40 regiones o tenemos 40 regiones. Sí, pues, tenemos 8 regiones naturales y tenemos cerca de, alrededor de 40 microclimas. Ah, fue lo de climas, claro. Tenemos son 87 microclimas y el Perú tiene como 81. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se había equivocado. O cuando su esposa dijo la festejación. Y es correcto. Celebración. Exhumación. Festinación. Ahora, eso no lo excluye de haber dicho alguna burrada, ¿no? En otra ocasión. Pero hay que saber de qué te puedes burlar. Porque si te burlas de algo que es correcto, tú quedas como más imbécil todavía. Así es, en todos los lugares no se habla igual. Y tú puedes buscar en el diccionario. Hay palabras que a nosotros nos pueden parecer raras y son perfectamente válidas en otros países. Entonces, estas son formas correctas. Luego tenemos la siglación. En la siglación, una frase se ve reducida a una palabra deletreada. ¿Ya? A una palabra deletreada. Por ejemplo, mira lo que dice ahí, deletreada. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esta universidad a la cual tú amenazas con ingresar. Documento Nacional de Identidad. Chicos, la sigla se escribe siempre en mayúsculas. Una sigla propia como la UNMSM o una sigla común como DNI. La sigla siempre, ¿ya? La sigla
siempre se va a escribir, siempre se va a escribir con mayúscula. Rafael, ahí has puesto en serio como cuál. Repite, no sé a qué te refieres porque llegaron tantos mensajes que se perdió tu intervención anterior. Ya, por favor, repíteme a ver a qué te refieres. Entonces, chicos, como les digo, la sigla, no importa si es propia o si es común, una sigla siempre se va a escribir, con mayúscula. A palabras que creemos que están mal. Chicos, para eso hay un camino muy fácil. Si tenemos dudas o si nos parece rara la palabra, siempre vayamos al diccionario. Siempre al diccionario. Y es el diccionario el que nos va a sacar de dudas. Ahora, incluso tú puedes buscar palabras en el diccionario, en la página de la RAE, ¿no? El diccionario académico. Puedes buscar palabras por el lexema. Y entonces puedes comprobar si la palabra derivada que tú crees es correcta. O puedes buscar palabras por la terminación. ¿Mm? Y por último tenemos la acronimia. En la acronimia la frase da origen a una palabra silábica. Palabra silábica. Fíjate. Pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa. Ahora fíjate. Objeto volador no identificado. Se trata de acrónimos comunes. Son nombres comunes. Por eso se escriben con minúscula. Se escriben con minúscula. ¿Ya? Con minúscula. No como has hecho. Es anómalo colocar una mayúscula en medio. No. Es todo con minúscula. ¿Ya? Todo con minúscula. Ahora fíjense, acrónimos propios. Mejor empezamos con lo más chiquito. Universidad Nacional de Ingeniería.
Oficina Nacional de Procesos Electorales. Como aquí el acrónimo tiene hasta 4 letras, todo con mayúscula. Todo con mayúscula. Pero si el acrónimo tiene 5 o más letras, como Superintendencia Nacional de Aduanas o Ministerio de Educación, entonces solo la primera letra se escribe con mayúscula. ¿Qué dice acá? ¿Por qué uni no puede ser siglación? ¿Qué dice acá? Es una palabra deletreada. ¿Tú dices la UNI o dices la uni? ¿Tú deletreas o pronuncias silábicamente? ¿Qué cosa es deletrear? Ahí está la diferencia. Listo, chicos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Fíjense si hay alguna otra pregunta. En el caso de las mayúsculas, si el acrónimo propio, ojo, solo si se trata del acrónimo propio. Si el acrónimo propio tiene 5 o más letras, entonces ese acrónimo propio debe llevar mayúscula al inicio. Pero si tiene 4 o menos, ya no lleva. Pero Débora, estamos hablando de acrónimos, palabra silábica. Si la palabra se pronuncia silábicamente, empiezas por eso, que se pronuncie silábicamente. Luego, date cuenta si es nombre común o nombre propio. Si es nombre común, todo en minúscula. Si es nombre propio, hasta 4 letras, todo con mayúscula. 5 o más letras, solo la primera. Pero UNMCM, eso es sigla. Acá hay deletreo. ¿Alguien puede pronunciar un? Yo postulo a la este margen silábico no existe. Existe NS como en constante, instante, pero este margen silábico no existe. Ok. Vamos entonces, chicos. Vamos entonces con las preguntas. A ver, número 1.
Atención, uno es dinosaurio. Uno es dinosaurio. Y escuchen, ¿por qué? Los prefijos son elementos compositivos. Los prefijos entonces van unidos. Expresidentes, todo junto. Vicealmirante, todo junto. ¿Ya? Exalcalde, todo junto. Contrarrevolucionario, todo junto. ¿Cuándo se separa el prefijo? Solo en dos casos. En la B, por ejemplo, la palabra el prefijo ex se colocó antes de una locución. Secretario general. Cuando el prefijo se coloca antes de una locución, por ejemplo, secretario general, director técnico, secretaria ejecutiva, detective privado, o sea, una locución, conjunto de palabras. Entonces, en ese caso, sí se escribe separado. Segundo caso, y por eso la respuesta es la D de dedo. Dice anti-Fujimori. Está antes de un nombre propio. Cuando la palabra es un nombre propio, el prefijo ya no se puede pegar, porque de lo contrario tendríamos una mayúscula en medio de la palabra, lo que es agramatical. Por eso la respuesta es D de dedo. No, estoy diciendo expresidentes todo junto. Así, miren. Expresidentes, exalcaldes, proinversión. Va todo junto. La excepción es que haya un nombre propio o una locución. Presidente del Perú es una locución, o sea, tiene forma fija. No puedes decir expresidentes de Perú, expresidentes de Bolivia, expresidentes de Tangamandapio, expresidentes de las asociaciones de padres de familia, expresidentes de los comités de aula del colegio. ¿Puedes o no puedes decir eso? Entonces no es expresidentes del Perú, no es una locución, pues. Exnovio, así como lo has puesto, todo junto. Exnovio, es esposa, exmarido, exprofesor, exjugador. Ajá. Nunca puede ser exhija. Nunca pierdes la condición de hija, es una condición natural. E incluso puede ser jurídica porque es irrenunciable la relación. No puedes adoptar a alguien y luego decir, no, ya no la quiero adoptar, le quito mi apellido y no. No se puede, no se puede. La locución es una estructura fija. La locución es composición impropia, pues, una estructura fija. Con razón todavía no me votan. Qué buena, qué buena. Ya, sigamos. Número 2. A ver, le tomo foto para poder borrar. Van rayando, resolviendo. Voy a tomarle foto para poder.
A ver, contemporáneo. Grisáceas. Desembolsar. Sí, ya sé que sale la A, pero el asunto es que ustedes aprendan, pues, ¿por qué? Obviamente, en un examen de admisión, ya yo veo y al toque nomás marco, ya no me preocupo. Temporal. A ver, un ratito. Temporal. Tempito, temporal. No, acá no. ¿Ya ven? Temporizador, temporal, temporario. Está bien. Entonces, 4. Invencibles. Ya está. Respuesta entonces. Respuesta entonces. Casa. Casa. Vamos con la 3. Vamos con la 3. Casi confundo temperatura con temporal. Ahí sí cambia. Por la raíz. Es la raíz. ¿Por qué no témpora? ¿Por qué no témpora? Porque tú puedes decir temporal y entonces tienes el al. Temporal, temporario. La terminación que indica característica es aneo, ania. Por eso no es tempora. Ahí el aneo está superponiéndose al a. Es como actriz. En actriz viene de actor, actuación. Le pongo el femenino tris. Entonces no voy a repetir la T, sino se convierte en una sola. Actriz. Igual ocurre, dicho sea de paso, cuando tienes la misma secuencia. Por ejemplo, portaaviones. Tú lo puedes decir portaaviones, porque no cambia el significado. Entonces, esto es correcto. En cambio, mira aquí, archi-ilegales. Tú dices, dos iguales. Entonces las fusiono, pero esto está mal. Es lo mismo. Mira, ve. Aquí sí es igual, ¿no? Portaaviones es igual que portaaviones. Pero es lo mismo archi-ilegales que archi-ilegales. No, ¿no? Entonces esto está mal.
Siempre se busca la eufonía. Número 3, perdón. Dos morfemas derivativos y un morfema flexivo. Beso, correcto. Ido, ¿no? A ver. Tenemos prender. Ahí está la raíz. Ahí tenemos los dos derivativos y tenemos el flexivo. Número 4. Para ganar tiempo, porque ya me va a ganar la hora. ¿Así no sé? Ya. 4. Ya me pasaré un poquito de la zona. A ver. Librecambistas para síntesis. Extraordinarios. Ya, ok. Ah, ¿cómo? ¿Cómo sin formato? Ah, no importa, anda marcándomelas acá, por favor. A ver. Y toma todo es composición, porque es yuxtaposición. Extraordinarios. Ahí tienes prefijación y sufijación simultánea. Entonces, beso. En librecambistas hay dos raíces, libra, libranza, librado, librar y cambio, cambiario, cambiamos. Más el sufijo ista, ahí tienes composición y derivación. Vamos con la 5. A ver, la 5. A ver, en la A solo hay una, floreros. En la B, provincial. Pero en la C, que es la respuesta, tenemos librería, local, plumones, tinteros y borradores. Respuesta casa. En la D solamente tenemos municipal. 6. Vamos con la 6. 5 casas, sí, 5 casas, está bien. 6. No, perdón, primero está epidermis, ¿no? Epidermis, indolente. Chicos, primero coloquen el número y luego la clave, si no, no puedo estar seguro de cuál es su respuesta.
6 es casa, muy bien. Porque epi es encima, epidermis, epirrenal, epifrenal, epi encima. In significa negación, indolente, indoloro, incoloro, inodoro. 6 casa. 7. Nosotros explicamos ese tema con lo de portaaviones, archilegales, ¿no? A ver, en la 7. Si te dicen que es irreductible, cuyo par de vocales es irreductible, te están preguntando en cuál alternativa no se puede fusionar, en cuál alternativa no se puede convertir en una sola. En la A sí. Si ahí está el ejemplo. Estamos diciendo que sí se puede. Irreductible. Y lo contrario, no reductible. O sea, donde no se puede. Ah, don, ya pues. ¿Cómo se van a equivocar en interpretar? Ahora sí, ya hay ganas de jalarle las orejas. ¿Ah? Por no leer bien van a fallar. Ahora sí, C de casa, claro. Porque remitir significa enviar. Reemitir, volver a enviar. Entonces las invitaciones han sido vueltas a enviar porque las primeras. 8. Me voy a pasar un poquito, porque si no, no termino. Chicos, vamos un poquito más rápido. En la 8, yo les digo, es la A, porque ahí tienes preu antes de universitaria, inter antes de disciplinaria. 8A. En la 9, ¿no está? ¿Seguro? O sea, no, pero en el que me has enviado tampoco está. Ya. A ver, en la 9. Los chicos también lo tienen igual, ¿no es cierto? Bien, ya. En la 9, más palabras derivadas. A ver. En la A, aeropuerto es composición, porque tienes aero y puerto. Desviación, sí, que deriva de desvío. Ahí va una. En la B, alumnado viene de alumno. Retornar viene de tornar, van 2. Vacunación viene de vacuna, van 3. Local de locación y provincial de provincia. Hay 5. En la C, espionaje de espía, interesante de interés. Anoche de noche, ahí son 3. En la D, cusqueño de Cusco, orgulloso de orgullo, natal de nacer. Ahí son 3. Y en la E, solo familiar. Ya, pues respuesta beso. Respuesta beso. Vamos con la 10. A ver, chicos, en la 10. Quedo, correcto, correcto.
Mi banco, solo mayúscula al inicio, y pymes, todo con minúscula. Muy bien. 10 dedos. 11. La mayor cantidad, a ver. Correcto. En 11 predominan las derivadas. Deslumbradas viene de lumbre, maravilloso de maravilla. Amanecer de mañana. Predominan las derivadas. 12. La 12, chicos, a ver. Informática. A ver, los ayudo. Informática proviene de información automática. Entonces, la frase información automática se ha visto reducida a una palabra. Una palabra que se puede, ¿qué? Se puede pronunciar. Entonces, informática es acronimia. Ya, entonces ya los estoy ayudando. Embrutecer. Es una preposición, chicos. Las preposiciones cuentan como raíces, cuentan como lexemas. Ante, con, contra. Por ejemplo, contraproducente es parasintético porque tiene contra y la raíz de producir, ¿no es cierto? Entonces, claro, parasintética. Y ya, pues ya salió. 12, casa. 12, casa. 13. Ya, las tres últimas les doy las claves, ¿ya? Anótenlas aparte para que puedan desarrollar. 13, burro, 14, avión, 13, burro, 14, avión y 15, dedo. 13, burro, 14, avión y 15, dedo. ¿Listo, chicos? ¿Hay quizzes?